Bienvenidos a Terreno Liberado. En este podcast seremos Gerardo Rodríguez, tú y yo, acompañados de nuestros amigos, expertos y grandes maestros, tratando temas de cultura, recreación, deporte, música, salud, política y aquellos temas de coyuntura nacional e internacional en este nuestro terreno liberado. Comenzamos. Queridos amigos, muy buenos días. Esto es Terreno Liberado, bienvenidos nuevamente. Hoy en Terreno Liberado nos acompaña nuestro querido amigo y compañero de lucha, Sigfrido Reyes. Sigfrido Reyes viene desde El Salvador, está por acá resultado de una persecución política, es asilado político en nuestro país. Él pertenece al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y qué mejor que Sigfrido para explicarnos, para vernos y agradecerle que nos haya aceptado esta plática para Terreno Liberado. Qué mejor que Sigfrido para decirnos cómo ve la situación de nuestro país, si estás de acuerdo, cómo ve México desde los hermanos centroamericanos, desde la patria grande, cómo ve la relación de México con Estados Unidos, con Canadá, y sobre todo la relación de México con nuestros hermanos, sigo diciendo, latinoamericanos. Sigfrido, muchísimas gracias, bienvenido, estás en Terreno Liberado, y como el título del programa del podcast lo dice, esto es un terreno liberado. Muchísimas gracias. Bueno, preséntate, Sigfrido, por favor. Primero, darte las gracias, Gerardo, por invitarnos a este terreno liberado, un terreno donde pues, se trata de hablar con libertad y se trata de hablar con soltura sobre temas diversos. Obviamente no podemos, estando en México y en la condición que nos lleva a México, hablar de la situación regional, de la política de América Latina, como se está viendo ahora, y como tú dices también, como desde América Latina se está viendo a México. Ya tú lo anticipabas, yo vengo de El Salvador, estoy acá en México desde hace 3 años, producto de una persecución política y judicial feroz, implacable, salvaje, que el régimen que ahora gobierna El Salvador, más la embajada norteamericana, porque no puedo soslayar eso, claro, instrumentaron contra mi persona, contra mi familia, contra gente que ha colaborado conmigo en distintas tareas políticas. Soy una persona de lucha desde muy temprano en mi vida. Me consagré a las luchas sociales. En nuestro país vivió una dictadura militar brutal por décadas. En aquellos años de nuestra juventud, de los años 70, 80, pues los jóvenes nos vimos ante ese dilema, ¿no? Luchar o callar o salir del país, como hicieron muchos. Y pues yo decidí lo primero. Participé en el movimiento de lucha armada, en la guerrilla, del Frente Farabundo Martí, por varios años, en labores de carácter militar, de carácter político, organizando las bases de nuestro movimiento. Luego pues vino un periodo de paz, se firmó un acuerdo de paz en el año 92, justamente aquí en Ciudad de México, en el Castillo de Chapultepec, un evento memorable que recién acabamos de cumplir 31 años de la firma de esos acuerdos de paz. Ya en esas circunstancias, pues lo que había sido ese movimiento armado, guerrillero, pues se convirtió en una fuerza política institucional, legal, participando en procesos electorales, en la vida política y cívica del país. Ganamos poco a poco espacio electoral. Resultado de eso, yo ocupé cargos de elección popular como diputado,
representando a mi país, primero en un organismo parlamentario regional como es el Parlamento Centroamericano, como diputado de El Salvador, ya luego en nuestro Congreso Nacional, donde fui electo varias veces representando a nuestra ciudad capital. Yo soy originario de la capital, San Salvador. Okay. Mis compañeros me depositaron grandes responsabilidades en su momento, tanto en el partido como en el Congreso. Llegué a ser presidente del Congreso en el país en 2 ocasiones, 2 periodos. Y luego cuando salí del Congreso, estuve trabajando en el gabinete de gobierno con el presidente Sánchez Serén. Estuve a cargo de una entidad de gobierno dedicada a promover el desarrollo económico, la inversión, el comercio internacional, promover el país como un destino para la inversión extranjera, etc. Pero pues en el camino, siendo yo una persona de convicciones muy claras, muy firmes de toda la vida, pues obviamente estando en la política uno se gana enemigos por sus posiciones. Cuando estuve en el Congreso yo me destaqué mucho por enfrentar los abusos, cuestionar la corrupción, denunciar los atropellos que desde el poder mismo se cometían contra nuestra gente, contra nuestro orden constitucional. En El Salvador muy temprano conocimos lo que ahora pues ya es muy generalizado en distintos países de nuestra América Latina, y es la llamada judicialización de la política. Y es cuando los jueces, ministros de una corte, jueces, magistrados, quieren hacer política desde los tribunales, Claro. sin que eso sea su mandato ni sea su derecho. Y muy temprano, siendo un gobierno de izquierda, enfrentamos esos planes desestabilizadores, esos planes saboteadores de la derecha que controlaba el sistema judicial, el poder judicial. Y pues siendo yo presidente del Congreso, pues tú te imaginarás que había que pues, dar la batalla en esos... Un choque Un frontal. choque frontal, porque pues, si tú has jurado defender una constitución, si tú has jurado defender la separación y la independencia de poderes, si tú has jurado defender la soberanía popular, la independencia nacional, pues tienes que actuar en consecuencia. Así que eso pues me valió de que la oligarquía en mi país y eventualmente el gobierno de Estados Unidos, particularmente el señor Trump, pues pusieran en los ojos en mí como un adversario a eliminar. Aquí no te mandamos saludos, Trump. Ni a Trump ni a sus achichincles. Ninguno. Entonces, ya desde el órgano judicial al que yo había enfrentado, iniciaron pues prácticamente una conspiración para sacar a Sigfrido Reyes del escenario político. Como lo han hecho, ya conocemos, lo hicieron con el compañero Lula en Brasil, en el caso de él lo llegaron a encarcelar cerca de 2 años. Y hoy el reinicio ha sido suave. Y hoy pues él ha retomado el liderazgo de su país. Ajá. Condiciones muy complejas, Sí, pero como él mismo ha dicho, me quisieron enterrar y ha resucitado. claro. Él usa esa palabra, he resucitado, porque se le fueron con todo, ¿no? En Ecuador pues vemos los casos de compañeros como Rafael Correa, Ricardo Patiño, de Gabriela Rivadeneira y otras compañeros perseguidos por sus ideas, porque los quieren sacar del juego. Entonces te inventan cualquier tipo de falta o delito, lo construyen, tienen la fiscalía en sus manos y en el momento que creen más oportuno pues lanzan estos operativos. Que en México, perdón que me meta ahí, Sigfrido, que en México se han hecho los intentos por modificar las instituciones, por cambiarlas, por reconstruirlas. Me parece que por aquí deberíamos de andar
en un incipiente reinicio en México, no sé tú cómo lo veas, pero yo creo que no hay otra forma de construir una nueva nación si realmente no construyes unas nuevas instituciones, porque es lo que a ustedes les pasó. Justamente, claro, nosotros llegamos al gobierno en el año 2009, después de una lucha un par de décadas en materia electoral. Finalmente conquistamos el poder ejecutivo. Logramos hacer una especie de alianza política en el poder legislativo, pero el poder judicial parecía un terreno reservado para los intereses de los viejos grupos de poder. La fiscalía siempre fue un dominio de la Embajada de Estados Unidos, lo tengo que reconocer, incluso con gobierno de izquierda. Porque como el fiscal se elige desde el Congreso y el Congreso ha sido mayoritariamente de las derechas, pues siempre se aseguraron tener un fiscal servil a sus intereses. Entonces, en estos procesos que han habido en América Latina, ciertamente no en todos se ha llegado al punto de transformar las instituciones. Y eso ha significado en algún momento reveses, derrotas importantes. Retrocesos gravísimos, ¿verdad? Porque son instituciones, como el caso del Poder Judicial, que presumen ante terceros independencia, neutralidad, imparcialidad, pero que en muchas ocasiones su conducta evidencia todo lo contrario. A tal punto de que, por ejemplo, en materias constitucionales, pues prácticamente quieren interpretar la Constitución a su antojo, a su capricho, para torcer el espíritu de una Constitución a favor de ciertos intereses. El caso de El Salvador pues, fue una cosa extremadamente aberrante, lo que hicieron estos jueces de la Suprema Corte, y hubo que cuestionarlos, y como respuesta dijeron, entonces te vamos a perseguir, ¿verdad? Y tenemos los instrumentos para hacerlo, y lo hicieron. No repararon eso. Pero lo que tú traes a colación, Gerardo, me parece que es una de las grandes conclusiones de todos estos procesos que ha habido en nuestra América Latina, caribeña, debemos extraer. Los procesos de cambio no pueden darse simplemente en el sentido de favorecer a los sectores sociales más excluidos, aprobar programas de apoyo social, generar un ambiente de respeto a los derechos humanos, todo eso es muy importante. Pero hay instituciones que son claves en el devenir de una nación. El Poder Judicial, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Armadas, los tribunales electorales, las autoridades electorales, los bancos centrales. Son instituciones que, sobre todo en la época del neoliberalismo en muchos países, fueron transformadas para que prácticamente garantizaran que el modelo no fuese tocado y que el modelo funcionase bajo las premisas establecidas por esa ideología neoliberal. Porque son herramientas. Son herramientas de poder, ¿verdad? Así es, de sometimiento. Y uno de los llamémosle de los factores de propaganda del modelo, es que siempre no son instituciones imparciales, son instituciones neutrales. El Banco Central es neutral. El Instituto de Acceso a la Información es neutral. El Tribunal Electoral o la Autoridad Electoral es neutral. La Corte Suprema son neutrales, son imparciales. La verdad es que la vida está demostrando de que en muchos casos no lo son. Mira, te voy a poner un ejemplo muy palpable. Hoy en día, el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, ha pedido un juicio político para los ministros de la Suprema Corte de Argentina. ¿Qué motiva al presidente de la República de Argentina a pedir ese juicio político? Que eventualmente debería llevar a la destitución de estos señores.
Pues porque ellos, retorciendo la ley, le impiden al gobierno federal apoyar a las provincias más pobres, más necesitadas, y le obligan a que los recursos vayan fundamentalmente a la capital, Buenos Aires, controlada por la derecha. Entonces dice el presidente, es que no puede ser que ellos quieran dictar la política. Los jueces, los ministros, magistrados no están para hacer política, mucho menos política en el sentido política presupuestaria, política fiscal. Bueno, esos jueces son los que han permitido y tolerado la persecución contra Cristina Fernández. Bueno, la acaban de condenar jueces de ese sistema judicial, sin ninguna prueba, sin ningún tipo de elemento. Entonces, veo yo muy importante que nuestros procesos de cambio en América Latina, procesos progresistas, y mejor aún, en algunos casos, procesos claramente de izquierda, pues tengan en cuenta que si no se transforman esas instituciones, no para que pierdan su independencia, al contrario, para darles real independencia, para darles el papel que la Constitución les asigna, y dejen de ser trincheras o baluartes de los viejos grupos de poder económico, y que por fin se pongan al servicio de la justicia, de la ley, de la verdad. Si estos procesos no toman en cuenta estas circunstancias, pues es casi seguro que desde ahí mismo viene la desestabilización, vienen los golpes de Estado, viene la persecución. Mira, Evo Morales hizo grandes esfuerzos, por ejemplo, por cambiar la filosofía. Saludos a Evo. De las Fuerzas Armadas. Claro. Llegó incluso a abrir una academia latinoamericana antiimperialista, para que los oficiales militares dejasen de tener esa mentalidad subordinada a las ideas del Pentágono, del Comando Sur de Estados Unidos y de la doctrina militar norteamericana. Hizo el intento, pero no fue exitoso, porque esos mismos jefes militares, a la hora de la crisis, prefirieron recibir dinero de los oligarcas para darle un golpe de Estado. Porque también tienen ese chip, también están instruidos para eso. Es como desactivar una bomba, o sea, en algún momento tu gen, tu construcción militar está precisamente para que solamente una institución, en este caso los gringos, te desactiven. Acabas de mencionar varias cosas, fíjate, no quise interrumpirte, pero en el caso de México, yo veo un problema, a ver. La Guardia Nacional está en las calles. No sé qué vaya a pasar después, cómo vamos a regresar al ejército, cómo lo vamos a sacar de las calles. Ahí hay unas experiencias crudas, ¿no? Latinoamericanas. Mencionaste también al INE, que ahorita está en el fragor de la batalla en México. Y mira, ahorita nosotros están promocionando ahorita una cosa que se llama la democracia no se toca. Me recordó, ¿se acuerdan aquellos de la vieja guardia? El libro el cuento de la familia Burrón, me recordó eso. Pero ellos haciendo funciones de todo un emperador romano, ¿no? Vives, yo digo quién vive, yo digo quién baja, yo digo tu multa, yo digo todo. Y también mencionaste los bancos. Hoy en México, particularmente yo tengo un temor. Estamos viviendo y se promociona un peso fuerte. Actualmente estamos a 18, bueno, ya amaneció como a 19.02, algo así. Pero ha bajado a 18.
eso del peso fuerte, realmente tú con esa experiencia que tienes en macroeconomía, realmente lo ves sano, porque luego muchas veces es preludio, y lo vengo diciendo, es preludio de una gran crisis económica, porque como empresario te puede resultar más fácil, más económico comprar afuera que generarlo. ¿Tú cómo lo ves, Sigfrido? Pues me estás metiendo en un terreno ya no liberado, sino que en un terreno donde debo de ser sumamente cuidadoso, porque No te preocupes. Como extranjero en este país No lo puedes decir. debo de ser sumamente cuidadoso y respetuoso. Te la voy a cambiar. Es que la pregunta no te la evado, simplemente te la voy a responder en términos hasta donde puedes, por tu condición. Que no impliquen Claro, dar gracias. opiniones que solo le corresponde a los mexicanos. Gracias. Hay un artículo 33 de la Constitución. Yo estoy hablando mucho de la Constitución de México. No, me queda claro que tú has estudiado. A ver, hay algo que no dijiste. O sea, tú traes maestría y traes doctorado por ahí. Y no lo dijiste, no lo dijo. Es tramposón. Pero nuestro querido amigo es... Tú mencionas, por ejemplo, este libro. Yo no conozco a estos personajes. Pues yo digo, casi todo lo que aquí está escrito, pues tú no puedes estar en contra. El derecho del ciudadano a tener una identidad, el derecho a votar, el derecho del pueblo a que haya un padrón limpio, transparente, el derecho de los partidos a supervisar ese padrón, el derecho a que los votos se cuenten bien. Claro. ¿Verdad? Aquí en México, pues, esto ya no es ningún secreto, pues han habido elecciones donde ganó candidato A y proclamaron un candidato B. Sí. Entonces, pero esos son temas, llamémosle generales, donde cualquier persona demócrata diría, no, pues ¿cómo pasar en contra de eso? ¿No? Pero déjame decirlo también, ese mismo proceso ha pasado en todo el mundo. Es un proceso universal, precisamente resultado del modelo neoliberal en el que nos han sumergido. No es privativo de México. No es privativo de México. Eso pasa en todos lados. Las instituciones las han transformado para que cumplan un papel, un rol. Pero volviendo a temas como estos, yo veo pues, que son, llamémosle, principios que pues cualquier demócrata debería respetar. Pero la discusión no está en eso, según yo entiendo. Ajá. La discusión, según yo entiendo, de lo que leo y escucho y percibo, es si un organismo que fue diseñado para administrar elecciones puede mutar a convertirse en una autoridad suprema que va más allá de lo que la ley le ha permitido a su diseño o que la Constitución le ha dado como mandato. Esa es la discusión, hasta donde yo entiendo. Si un organismo, y aquí me voy a extraer de México y te puedo decir, en cualquier país de América Latina o del mundo, que tú le das un mandato, pero luego se va dando esa metamorfosis donde ya no cumple solamente con vigilar por esos principios generales de la democracia, en particular la democracia electoral, pues si no te conviertes en un juzgador el poder y empiezas a inventarte faltas, empiezas a inventarte delitos electorales y empiezas a castigar como que fueras Zeus en el Olimpo. Así es. Y decir, tú te portaste mal, no te dejo competir. Tú te portaste mal, te multo con tantos millones. Tú te portaste mal, te saco del juego político. Yo creo que los organismos de administración electoral en todo el mundo deben de jugar el papel que les corresponde y no más allá. La política hay que dejársela a los ciudadanos, a los partidos y a los entes que cada constitución pues faculta para hacer política, pero hacer política desde las instituciones llamémosle republicanas,
que deben de velar por la democracia, pues me parece que puede ser definitivamente un exceso. Y repito, no estoy hablando del caso mexicano en general, sino que como un fenómeno claro, que lo hemos visto en varios países. Sí, y aquí es donde yo te interrumpo nuevamente, pero es que nos está fallando la otra parte de la pinza, diría un amigo. Nos está fallando la otra parte de la pinza, porque las instituciones, obviamente, por gobierno funcionan de poca madre, pues, o sea, opresoras, no opresoras, dadoras de lo que quieras y demás. Pero la otra parte, la ciudadanía, yo creo que hemos perdido mucho terreno y mucha de la fuerza de ese ciudadano, y eso también es un asunto a nivel mundial, y esas son las cadenas que ustedes rompieron, decías, en los 70s. Y yo te preguntaría ahora, ¿dónde se rompió después de que ustedes levantan la voz, enfrentan un gran poder, le enseñan al ciudadano cómo somos grandes, ¿no? Ante esas imposiciones, pero de repente en esas décadas de tu lucha hasta ahorita, o de la lucha de quien sea, por el empoderamiento ciudadano, de repente también se va diluyendo y se va perdiendo. También por eso yo creo que las instituciones van creciendo y se va perdiendo el respeto hacia el ciudadano de parte de los gobiernos. Pueden llegar gobiernos con muy buenas intenciones, pero cuando de repente no hay una presión de parte de nosotros los ciudadanos, pues el gobierno se relaja. Mira, ¿qué ha pasado ahí? Eso es siempre un riesgo de todos los procesos, porque como lo hemos conversado, estos procesos de cambio, al menos en el ámbito de América Latina y Caribe, deben de buscar transformar las condiciones de vida de la gente, que la gente pueda vivir mejor, comer mejor, vestirse mejor, tener mejor vivienda, tener salud, educación, empleo, ingresos, en resumen, que tenga una vida digna. Sí. Pero te vas encontrando de que no puedes lograr todos esos objetivos si no cambia el entramado institucional. Porque las viejas instituciones no están para eso. Las viejas instituciones están para servir a un determinado modelo, Sí. y a determinados intereses. ¿Nacionalistas? No, generalmente intereses egoístas de grupos de élite. Ok. ¿Verdad? Y para ellos hay justicia, para ellos hay créditos, para ellos hay buen trato, y para la raza, pues eso es desconocido. Entonces tienes que cambiar las instituciones, por supuesto en democracia, ¿verdad? Con la participación de la gente y en la aprobación de la gente. Puedes lograrlo a medias, puedes intentarlo, pero incluso donde hay avances significativos, y los hemos visto que se dieron avances significativos en países como el Ecuador, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en El Salvador, pero eso no te da ninguna garantía de que eso va a ser así per secula seculorum, porque los adversarios del cambio están siempre conspirando, están siempre tramando qué hacer para revertir estos procesos, y se apoyan en esas viejas instituciones y por supuesto en los medios de comunicación, Claro. que muchos están a un servicio total. Yo estoy ahorita realmente escandalizado de lo que estaba viendo anoche y esta mañana de noticias, de que acá en México uno de los periódicos más influyentes habría recibido millones de pesos Para lavar la imagen para la imagen pública de un funcionario de alto nivel del gobierno federal, que ahora está siendo procesado en Estados Unidos. Así es. Primero, es una gran pena que lo tengan que procesar en Estados Unidos y no en México. Sí. Para mí Debería de ser procesado. Ya solo eso me ofende. Sí. Ya solo eso me ofende, porque pues si cometió delitos ese ciudadano mexicano en territorio mexicano, pues ¿por qué tienen que ser los gringos quienes lo juzguen?
¿dónde están las instituciones? ¿Dónde están las Entonces está siendo juzgada por una verdadera institución, claro, la creadora. Imagínate. Ajá. Pero además era socio de ellos. Claro. Y no cualquier socio, era socio íntimo, diría. Sí. Entonces, pero bueno, eso es un paréntesis. Sí, claro, dale. A mí me indigna. Ajá. A mí me indigna. Te voy a decir otro caso, ya que estamos en terreno liberado. Supe que hace poco capturaron a un importante líder de un grupo de narcotráfico. Y hubo muertos y hubo escándalo social. Pero yo no veo a nadie en los medios de comunicación hablando de cuándo lo van a buscar en México. Oigo hablando de si lo van a extraditar o no. Pero yo entiendo que ese individuo cometió delitos en México. Pero luego me doy cuenta, o escuchando, es que no hay cargos contra él. Vuelvo a preguntar, ¿y dónde están las instituciones? Oye, te lo pregunto como ciudadano a ras de banqueta, ¿y no responderá a los compromisos de acuerdos internacionales? Pero entonces, ¿dónde queda la soberanía? La soberanía, en eso de la soberanía, no sé si a ti te gusta el soccer, pero eso de la soberanía yo lo traigo como ejemplo desde que la FIFA empezó a torcer constituciones y demás. O sea, esos organismos internacionales, no me estoy desviando del tema, pero hay algunas instituciones, organismos internacionales que entran como Juan por su casa a los países, dicen que sí, que no, y por si fuera poco, a los mismos estados les dicen que sí, que no firmar, y nosotros nunca nos enteramos, pues hasta toro pasado, no sé. Bueno, pero justamente ahí es donde debemos de reflexionar. A ver. Y estudiar o considerar cómo los procesos de cambio, si no tocan esos temas, pues es un cambio más simulado que real, ¿no? Así es. Mira, ¿cuál fue una de las primeras acciones del presidente Chávez en Venezuela cuando toma posesión del gobierno? Sacó a los militares norteamericanos que estaban y tenían prácticamente sitiado campo libre, vivían dentro de las instalaciones del Ministerio de la Defensa de Venezuela y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, grupo de asesores militares, y lo daban ya por algo natural, normal, y ellos daban la línea. El presidente Evo Morales, una de sus primeras acciones fue sacar a la DEA de Bolivia. Y no sin razón, porque dijo, la DEA es la principal responsable de que Bolivia sea un punto señalado como parte del narcotráfico mundial. como tráfico. Pues, el presidente Rafael Correa, una de sus acciones que le valieron y todavía le siguen valiendo, la persecución contra él por parte del imperio, es que dijo, hay una base militar norteamericana, la base de Manta. Desde esa base, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, sirve para espiar al Ecuador y para espiar a los países vecinos. Dijo, se me van. Entonces, ahí es donde tú ejerces soberanía y te pones del lado de los intereses nacionales. Yo entiendo que acá en México hasta hace algunos años los agentes de la DEA, del FBI se movían como Juan por su casa. Sí. Pero hubo una legislación hace más o menos un par de años donde ya se les dijo, señores, México no es terreno para ustedes. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Porque tú no puedes enfocar un problema de forma estrecha, unilateral, si no consideras esos otros
problemas. Hemos tocado dos, el tema de las instituciones y el tema de la soberanía. Sí. ¿Verdad? Porque tarde o temprano, si no enfrentas esas situaciones y no tomas las decisiones que hay que tomar, pues el enemigo de estos procesos no olvida, no perdona, está siempre esperando el momento para retomar el terreno perdido, el poder perdido. Y cuando hablo de eso, hablo no solo de los grupos tradicionales del poder dentro de un país, hablo también del imperio, hablo también de los Estados Unidos, hablo del Pentágono, de la CIA, el Departamento de Estado, la Casa Blanca, los intereses corporativos que se mueven en el establishment norteamericano, sus bancos, sus grandes empresas transnacionales que dicen, no, ¿por qué vamos a perder este terreno? Este país es nuestro. Sí. Justamente este año se cumplen 200 años de que un presidente de Estados Unidos que se llamaba James Monroe se le ocurrió y dijo, América Para los americanos. es para los americanos, pero América es el continente y los americanos solo son ellos. Imagínate 200 años donde esta gente ha actuado y sigue actuando bajo el enfoque de que somos su patio trasero. Sobre la doctrina Monroe, Sí. como tal doctrina. Y lo estableció como doctrina que ha permanecido inmutable por 200 años. Hace un tiempo el ahora presidente de Estados Unidos dijo, no es patio trasero, es patio delantero. Bueno, pero patio al final. Claro. O sea, ¿qué calidad nos cambió de trasero a delantero? Pero al final somos su patio, donde pueden recrearse sus mascotas. Así es. Así que yo sí creo, Gerardo, que nuestros países cuando emprenden esta ruta del cambio real, pues tienen que enfrentar todos esos retos y no los puedes meter bajo la alfombra. Decir, no, eso no existe. No, existe. Es mejor enfrentarlos. ¿Y cómo los enfrentas mejor? Tú señalaste un elemento, la ciudadanía, el pueblo, la gente. Porque estos no son temas que deben de estar reservados a aquellos que ocupan los puestos de poder exclusivamente. Tienen que ser temas donde la gente se involucre, se concientice y se movilice. Estos no son enfrentamientos entre poderes o entre instituciones, simplemente. Eso es la punta del iceberg. Así es. ¿Verdad? Son Sí. enfrentamientos, y voy a usar un término que posiblemente a algunos no les guste, pero son enfrentamientos de clase. Son enfrentamientos entre los que tienen todo Lucha de clases. y los que no tienen nada o casi nada. Entonces, los que tienen todo han tenido todo, más las instituciones del Estado y el Estado mismo. El Estado mismo. Sí. Creado por ellos. Y luego tú entras, Recreado por ellos. tú entras con un proyecto transformador, te puedes hacer del control del Ejecutivo, te puedes hacer del control del Poder Legislativo, pero te enfrentas que hay otros poderes que no están siempre en la primera línea, Claro. pero tienen los resortes para impedir transformaciones. Eso es, si no lo reconoces, pues vas a hacer una política ingenua. Y si no sumas a la gente a enfrentarlos, pues entonces ellos que tienen el control de los medios de comunicación, pues van a terminar convenciendo a la gente que lo que es bueno para la gente es malo para ellos. Claro. Y al revés, ¿verdad? Decía un famoso luchador social norteamericano que finalmente lo asesinaron, un luchador por los derechos civiles,
de la población afroamericana, Malcolm X. Sí. Él decía antes que lo asesinaran, si tú crees en todo lo que te dicen los medios de comunicación, vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Sí. Muy poderosa esa frase de pensamiento, porque la manipulación de mentes es tremenda, es impresionante, ¿no? Y pues ahí la participación de la gente, la movilización de la gente, el empoderamiento de la gente. Las reglas de la democracia formal, representativa, que básicamente están acá en este libro, y como te decía, uno pues no puede estar en contra de reglas que son básicas. Te dejan hasta ahí, pero yo entiendo que en estos procesos que vive América Latina y que vive México, pues ha emergido un nuevo concepto, la democracia participativa, donde ya no el tema solamente es si estás o no en un padrón, el tema es si te dejan participar en la toma de decisiones en temas que son absolutamente críticos para la vida de tu país y de ti mismo. Esa es ahora la discusión. Ya. Yo creo que ya estas reglas de la democracia formal, liberal, representativa, pues están hasta superadas, pues porque hay que darlas por descontadas, así tiene que ser. Sí, el problema es el asunto es si te permite exacto. ese juego democrático ir más allá. Sí, el problema es ese, que como democracia representativa, como democracia participativa, muchos sectores en teoría que apoyan a las clases más desprotegidas todavía piensan y sienten que tu democracia participativa es cada 3 años. O sea, no, a ver, sí te suelto, pero no tanto. Pero no tanto, sí. ¿No? O sea, no puedes ir más allá. Que tu democracia participativa se expresa cuando tu proyecto productivo, cultural, social y demás se echa a andar, pero no hay seguimiento, no se transforma en un proyecto real a corto, mediano y largo plazo. Ejemplo, otra de las instituciones que ha sido una herramienta enorme de dominación, pues es la desaparición de la cultura. Y el que yo, Estado magnánimo, te diga cuál es la cultura buena y no la mala, ¿no? Desconozco tu idioma, desconozco tu música, tus tradiciones, tu medicina, desconozco todo eso. Y te voy imponiendo poco a poco, una nueva forma de pensar. O sea, antier yo escuchaba a un reportero en la televisión que pensé que jamás este cuate iba a decir algo así, un cuate completamente herramienta del poder de dominación en la televisión. Decía, a ver, resultado de los premios que se inventan los gringos, de los premios Grammys, hay un cuate Bonnie, conejo malo, que no se entiende qué canta. Y decía, entrevistador decía, es que el conejo malo dijo que él representa a todos los de habla hispana, a toda América Latina. Y dijo, a ver, espérate, a mí no me representa este cuate. O sea, esa no es nuestra cultura. Nosotros tenemos muchísimas más cosas que dar, que ofrecer, que todo lo que hacemos y demás. ¿A dónde voy con esto? Que hasta en esa parte hoy, esa democracia participativa está cercenada. ¿Cómo puedes tú recuperar, cómo puedes intentar regresar, recuperar, modificar y exponer pues realmente lo que tú eres, lo que es tu pueblo? Nos avientan temas como que el agua no la acabamos nosotros, como decían en los 80 los del tercer mundo, ¿no? El agua la contaminamos nosotros, el ambiente lo contaminamos nosotros, porque no separamos basura, porque nos instalamos al lado de los ríos, porque no tenemos
la más mínima cultura de cómo cuidar el ambiente. Pero a final de cuentas, nosotros no hemos elegido. Si por nosotros fuera la elección hasta ahorita, nosotros seríamos muchísimo más amigables con el medio ambiente por las tradiciones culturales, ancestrales y demás que las nuevas formas de gobierno. Termino con esto. Es como una sola cultura, con diferentes expresiones. Toda la América, este gran continente, somos hermanos. Y ya hay un cuate, el gringo, que se encarga de destrozarla, de separarla, de segmentarla. ¿Tú crees que la cultura puede ser una salida? ¿Puede ser otro camino que explorar? ¿Tú cómo lo ves? Yo estoy convencido, Gerardo, que ningún proceso de transformación auténtico puede caminar si no va de la mano con la cultura, con retomar las raíces de lo que somos, Sí. de dónde venimos. Nosotros como América Latina y Caribe, al igual que la mayor parte de África y buena parte de Asia, vivimos las consecuencias de lo que fue la imposición de una cultura foránea, una cultura ajena, a partir del colonialismo y luego del imperialismo. O sea, nuestros pueblos fueron aplastados por una cultura extranjera. Eso implica idioma, religión, costumbres sociales, cómo te vistes, cómo haces familia, cómo haces tu casa, si vives en comunidad o cómo vives, qué medicinas vas a tomar. O sea, la cultura es algo tan extenso, ¿no? Pero hubo esa ruptura brutal. Y afortunadamente nuestras culturas eran muchas, muy sólidas, muy robustas, y lograron sobrevivir a esa brutalidad del colonialismo. Pero luego vino la etapa republicana, donde lamentablemente, yo no creo que haya excepciones en nuestra América Latina y Caribe, donde los mismos, llamémosle dirigentes de los procesos de independencia y de construcción de Estado, nos visualizaron como repúblicas a la europea, ¿verdad? En la política, pues separación de poder, los principios de la Ilustración francesa, de Locke, de Montesquieu, el voto, eso, ¿verdad? Justo, eso. Y no se dieron cuenta o no quisieron reconocer que la sociedad, te puedo hablar de Argentina, de Brasil, de México, de Perú, de Bolivia, de El Salvador, de Guatemala, de Cuba, República Dominicana, era muy diversa. Entonces reprodujeron un modelo de Estado republicano liberal que no tomaba en cuenta esas realidades sociales, históricas y culturales. Entonces se sobreimpuso un modelo cultural republicano, liberal, y un modelo político, obviamente, que es el que hasta hoy nos ha estado determinando. ¿Qué han hecho países como Bolivia, como Ecuador, como Venezuela? Transformaron todo eso y dijeron: no, señores, nosotros no somos un Estado republicano al estilo de la República Francesa. Aquí hay naciones originarias, Pluriétnica, pluricultural. Así es. O sea, reconozcámonos que no todos somos iguales culturalmente. Debemos ser iguales en términos de derechos y de oportunidades, pero culturalmente somos diversos. Claro. ¿Verdad? Entonces, reconozcamos que estas naciones tienen derecho a su idioma, a su idiosincrasia, a su identidad, y más bien construyamos nuevos estados. Superemos esa etapa
republicana liberal, eurocentrista, donde debemos de ser como los estados europeos. Hasta cierto punto uniformes, aunque en realidad tú vas a Europa y te das cuenta que hay una diversidad cultural. Están en España los gallegos, los vascos, los catalanes, los andaluces, los castellanos. Bueno, sí, pero hubo un tiempo que no, esto es España, el franquismo, si es España es una. Hasta prohibieron hablar vasco, prohibieron hablar catalán. Sí. Entonces, volviendo al punto actual de América Latina, vemos casos donde se logró romper ese modelo cultural del republicanismo del siglo XIX, que desconoció esas realidades. Y entonces se fueron conformando sociedades culturalmente diversas, pero oficialmente uniformes. Sí. El idioma oficial, el castellano. La religión oficial, la católica. Así que ese es el momento de los procesos. Si realmente quieres avanzar a transformar la sociedad, a reconocer que somos diversos y que la diversidad no es un lastre, más bien debe ser parte de una riqueza, de un plus. Entonces, los procesos de cambio pues tienen que ponerle atención a la cultura, a la política cultural, pero no seguir el viejo patrón de la cultura eurocentrista, ¿no? Sino que darle espacio a que fluya todo eso que ha estado ahí, que ha sobrevivido. Ya el solo mérito de sobrevivir es algo que hay que elogiar, ¿no? Han sobrevivido, lograron sobrevivir 500 años, imagínate. Y hoy están sobreviviendo al embate de la tecnología, las nuevas comunicaciones. Y hoy están sobreviviendo. Y siempre hay nuevos modelos culturales que buscan, de alguna manera, uniformizar nuestra cultura. Eso que tú dices de este individuo, el conejo malo que hace su música, pues que a mi juicio es una expresión, es un subproducto cultural para el mercado de masas, de Así consumo, es. ¿verdad? Que son expresiones absolutamente alienantes, absolutamente, yo diría, frívolas, superficiales. Pero bueno, y que le guste pues tiene derecho, ¿no? Pero no nos lo pueden imponer como el representante de la cultura de América Latina. Pues, por favor, o sea, no nos ofendan de esa manera. Nuestra América tiene expresiones de cultura en música, en pintura, en poesía, en literatura, que son todas las artes. 1.000.000 kilómetros superior a todo eso, ¿verdad? Pero como ahí viene también lo que yo decía, o sea, pasamos de la fase del colonialismo, caímos en el neocolonialismo y en la fase del imperialismo, que siempre buscarán subyugarnos como naciones e imponernos sus modelos culturales, sus modelos políticos, sus modelos económicos. Pero pues reconozcamos que eso existe, y entonces si nuestros procesos de cambio son auténticos, pues tienen que diseñar políticas culturales para enfrentar esa embestida, porque es una embestida brutal, ¿no? La tienes por la televisión, por la radio, por Twitter, por Facebook, por todas las plataformas, por todo. Está aquí etéreo. Sí. Y sí, es brutal, y decirte, bueno, hay muchos temas que me gustaría seguir platicando contigo, muchísimos temas. Ahorita con respecto a lo cultural, entre música, teatro, danza, cultura, todo. ¿Tú te acuerdas ahorita de 2 o 3 canciones de tu época, aquella de los 70s que hablas? ¿Cuál se te viene a la mente ahorita así rápido? Una canción. Pues de las que marcaron época,
recuerdo una canción que era de así, muy, muy combativa, muy profunda. Una canción chilena, Víctor Jara, Te recuerdo, Amanda. Así es. Es una canción bellísima, ¿no? Pero una canción de lucha. Una Y canción de poderosísima, ¿no? de mucha fuerza. Sí. De muchísima fuerza. Sí, donde le da a la mujer su rol de agente de cambio. De compañera de lucha. Así es. Sí. No es una canción romántica en el sentido tradicional, pero es una canción de amor. Así es. ¿Verdad? Pero es un amor en la lucha. Pero es que es una canción realmente de reconocimiento de igualdad, ¿no? Sí, O sí. sea, está todavía, es superlativa a los momentos y a lo que se quiere imponer hoy en esas etiquetas, que también es otra parte, decimos, de los reconocimientos del Estado hacia las comunidades o hacia seguir segmentando por comunidades. Porque hoy, con esta democracia, por ejemplo, y regreso, te dicen, casi te dicen, si eres de pelo blanco, una representación; si eres de pelo negro, de otra representación; si mides más de 1.70, si mides menos de 1.70, el asunto es segmentar, discriminar, cercenarte tus derechos, creo yo. Y bueno, me salí de lo que te decía yo de la cultura. Querido Sigfrido, para cerrar este capítulo hoy de Terreno Liberado, ¿con qué te despides? Bueno, tú me preguntaste al principio, y imagínate, nos ha tomado una hora para llegar a darte una respuesta. ¿Cómo se ve México desde afuera? Así es. Al menos desde el vecindario. Yo creo que se ve con mucha curiosidad, con mucha esperanza. Creo que para los que nos consideramos en América Latina y el Caribe, y yo diría más allá todavía, personas de principios de justicia social, de democracia auténtica, de defensores de nuestra soberanía, de nuestra independencia. México es un proceso que vive hoy en día desde hace 4 años, que despierta tremendo interés, tremenda simpatía, porque México ha entrado en un cauce de transformación, de cambios. Evidentemente, dado el tamaño de este país en términos de su población, de su territorio y de los, llamémosle, de la herencia que deja un pasado de neoliberalismo, y más antes todavía de ausencia de democracia y de corrupción, pues los retos son enormes. Y todo esto exponenciado por ser vecinos de Estados Unidos. Entonces es muy complejo, ¿verdad? El reto que tiene México y el reto que tienen los compañeros, compañeras mexicanos, mexicanas que están a la cabeza de este proceso, y de los sectores del pueblo mexicano que están comprometidos con este proceso. Nosotros queremos un México más cercano a América Latina, Sí. Un México más fraterno con América Latina, más solidario con América Latina, que entienda mejor a nuestra América Latina, a sus vecinos, que entienda mejor el tema de la migración, por ejemplo. Yo creo que México no puede ignorar de que la migración que pasa por México es producto de que al sur de Chiapas hay dictaduras, hay represión, hay persecución, que en países como El Salvador hemos retrocedido décadas, donde hoy el día el régimen, imagínate, El Salvador es el país territorialmente más pequeño de nuestra América Latina. El régimen se jacta de tener la cárcel más grande de América Latina.
O sea, ya solo esa frase te refleja lo que ha retrocedido en nuestro país. Así es. Un régimen que no ha inaugurado un hospital, una escuela, una universidad, una obra de infraestructura de servicio a la gente. Sí. Pero se precia de tener la cárcel más grande de América Latina. Entonces, ahí es como el fascismo expresado en una frase. Y luego, pues, también golpeados por una serie de fenómenos que a veces escapan de tu control, ¿no? Fenómenos naturales, sequías, huracanes, terremotos en algunos casos, terremotos políticos como el que vive Haití, donde pues prácticamente el Estado colapsó. Entonces, ese es un México que todos quisiéramos ver, más atento a entender esa problemática y menos dispuesto a hacer el muro de contención de los Estados Unidos. ¿El patio trasero o el patio delantero? O el patio delantero, sí. Estados Unidos. Mucho menos ser la valla del patio. Así es. Por otro lado, un México que también, sin desconocer su realidad de ser vecino del imperio y a la vez víctima de ese imperio, pues que América Latina sin México muy difícilmente podrá avanzar en un proyecto de unidad. Claro. En un proyecto que nos hermane, que nos integre y nos proyecte como una región que tiene un proyecto político, histórico, cultural como México, es imprescindible. Y por lo tanto, ver un México activo en la región, un México con protagonismo positivo en la región, y que también conozca más a fondo cómo los procesos en nuestra América Latina han evolucionado, han logrado éxito, o han fracasado, han tenido retroceso. Yo, por ejemplo, respeto y admiro mucho cómo se está dando en México una serie de políticas que van en función de apoyar a la gente más rezagada socialmente. Eso creo que merece todo el aplauso. Pero al mismo tiempo decir que en América Latina, en varios países, eso lo hemos hecho también. Y en algunos casos se ha hecho a un nivel de profundización que permite que los procesos de cambio se hayan fortalecido. Pero también donde fallamos es que no acompañamos estos procesos de políticas sociales con la educación y concientización del pueblo y eventualmente con su organización para que se apropiaran de estos programas, que los defendieran, que los hicieran suyos, que no vieran al Estado como un padre benevolente que cada mes te viene y te regala y tú solo pones la mano. Claro. Sino que trasciendas y que veas que tú no eres objeto, eres sujeto del cambio. Y donde no lo hicimos o no lo hicimos bien o no tuvimos el tiempo para hacerlo, pues viene un demagogo o viene un contragolpe de la reacción y en cuestión de semanas o meses puede barrer con todo eso. Yo invitaría a los compañeros y compañeras mexicanos a que le pongan atención a eso, ¿verdad? Porque yo creo que es una obligación de un Estado que se proclama progresista apoyar a los sectores más rezagados, pero no te puedes quedar ahí. Si no, los procesos de cambio pueden ser muy reversibles y de repente tú tienes la contraofensiva reaccionaria desmontando todo y llevándote a niveles como los que se vivieron en Brasil,
lo que ahora está viviendo Perú, lo que vive Bolivia, lo que vive El Salvador. Así que es importante que en su mirada hacia América Latina, México examine lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? Para que se puedan extraer lecciones en el sentido de cómo hacer que este proceso de cambios en México se vuelva irreversible. Sigfrido, muchísimas gracias. Sin duda, esta última reflexión de Sigfrido nos deja pensando muy fuerte, muy cabrón, y con todas las ganas de seguir platicando contigo. Yo te agradezco que estés aquí en Terreno Liberado. Por favor, nos vemos en otra edición y lleva un abrazo y un mensaje cordial y de paz a todos los compañeros y amigos latinoamericanos. Así lo haremos, y agradezco también a tu público que verá este programa, lo estará viendo, y pues expresarles y expresarte que nos sentimos profundamente agradecidos del pueblo mexicano, de su presidente López Obrador, de muchos camaradas del ámbito político, del ámbito social, sindical, cultural aquí en México, que nos han acogido ante la persecución, así como han acogido a decenas de compatriotas de mi país, de Ecuador, del Perú, de Bolivia cuando se dio el golpe de Estado, y otros perseguidos. México vuelve a tener ese papel que tuvo en aquellos años gloriosos, brillantes del presidente Cárdenas. De la política exterior de la mexicana. política exterior, del asilo político y de reivindicar la paz, el respeto al derecho ajeno, que así es, nos heredó el padre Benito Juárez. El padre, digo en el sentido simbólico, ¿no? Claro. de la nación mexicana. Y pues nos sentimos sumamente agradecidos, y pues tener estas oportunidades de conversar, de reflexionar, de estar en este terreno liberado. Siempre, esta es tu casa, Sigfrido, y agradecerte. Gracias, mil gracias. Jóvenes amigos, esto es Terreno Liberado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Gerardo Rodríguez, pórtense mal, cuídense bien, les quiero mucho. Chao.